Bienvenidos a Rotas y Descosidas, un espacio creado para hablar sobre la salud mental y emocional desde una mirada más humana, rompiendo sus estereotipos y aceptando nuestros lados rotos, descosidos y complejos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rotas y Descosidas. Como siempre, aquí acompañada de Sumi. ¿Cómo estás, Sumi? Hola Macla, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otro episodio donde vamos a rompernos y descosernos para volver a cosernos y encontrarnos. Esta vez para hablar un poco acerca de un tema que hemos decidido dividir en 3 episodios porque creemos que es tan amplio que necesitamos tomarnos un tiempo para darle vueltas a cada uno. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? Vamos a hablar acerca de las heridas en la infancia. Y justamente, como decía hace un rato, requiere requiere de que nos tomemos el tiempo de explicar de qué se trata y cómo lo vivimos de niños, cómo lo vivimos desde ahora, qué impacto tiene, por qué tiene ese impacto, porque también nos ayuda mucho y es nuestra intención brindarles a ustedes esta información para que haya un espacio de reflexión como en otros capítulos, pero en ese también para que podamos identificar y conocernos un poco más en qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos ha ido pasando y quizá también en algún momento darles o que ustedes mismos puedan encontrar el camino a qué es lo que tengo que hacer, que quizá no sea inmediato, pero darles un recurso adicional. Vamos a conversar sobre las heridas en la infancia, más o menos organizadas en 3 partes. ¿Quién sabe si son más? ¿Quién sabe? La vida siempre nos da vueltitas en eso, nos sorprende, sí. Pero originalmente en 3 partes. Hoy día vamos a conversar y a iniciar este tema que nuevamente, y como en todos los capítulos los digo, nos convoca a todos y nos toca a todos también. Y lo que sí creo que es importante aclarar o invitarlos a todos es que traten de que el lado más amable y empático y sensible que tengamos sea el que esté más activo en esta conversación que vamos a tener ahora. Porque va a ser muy natural que nuestro lado exigente salga al frente a buscar culpables, ¿no? Eso es algo natural, tampoco nos culpemos por buscar culpables. Es natural que lo hagamos, pero creo que sí es importante ser conscientes que si bien es natural, podemos también calibrar de alguna forma y podemos tratar de decir, oye, con curiosidad, ¿qué son las heridas emocionales? ¿Cuáles serán las mías? ¿Qué experiencias han marcado mi vida para haber generado A, B o C? ¿Cómo esto me impacta de adulto? Seamos curiosos y seamos bien respetuosos con esto porque puede levantar mucho, mucho polvo. Y no quisiéramos que de este encuentro salga más dolor y le echemos más sal a la herida, sino más bien que salga más empatía, más comprensión, desde un lado bien amable y bien honesto también. Entonces, vamos a conversar sobre las heridas en la infancia, emocionales en la infancia. ¿Qué se nos viene a la mente, ¿no? Cuando escuchamos este tema, que es un temonón, ¿qué se te viene a ti a la mente cuando escuchamos heridas en la infancia? Se me vienen un montón de cosas, ¿no? Pienso en cuidadores, ¿no? En la presencia de cuidadores. Nosotros somos creo que los únicos animales, no estoy segura, ahí la casi bióloga me puede corregir. Los que no saben, Macla empezó estudiando biología y terminó estudiando psicología para gracia, por mi bien y por el de de todas las personas con las que trabaja. Regresando al tema, el ser humano, si no me equivoco, es el único animal que necesita cuidados después de haber nacido, sino uno de los pocos, porque usualmente los mamíferos, bueno, en cuanto a los mamíferos, ¿no? Porque los mamíferos usualmente cuando nacen tienen ya ciertas necesidades, como todos los bebés, pero tienen ciertas capacidades para subsistir, ¿no? Los gatitos, perritos caminan hacia la teta de la mamá, o al menos como que se mueven ¿no? De alguna forma. Los ciervos, los elefantes, como los jirafitas caminan como pueden, pero pueden hacer algo. Nosotros como bebés no. Entonces, como te digo, lo primero que se me viene a la mente es alguien que nos está cuidando y algo que ocurre ahí que ya iremos viendo, eh, es lo primero que me salta. A mí lo primero que me salta es necesidades que no son escuchadas a tiempo y de manera prolongada, ¿no? ¿Cuántas veces los niños tienen ciertas necesidades, así como tienen la necesidad de ser alimentados, de ser bañados, de ir al baño, de que les cambien el pañal, etcétera?
también tienen necesidades de contacto, una mirada que les retorne seguridad, de que alguien los proteja, de que alguien juegue con ellos, que alguien esté atento y se anticipe a lo que pueda estar sucediéndole, que alguien le interprete la realidad, que alguien le nombre lo que está pasando, que alguien le dé sentido a sus emociones, que alguien le ayude a sentir y lo acompañe mientras siente, etcétera, 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 ¿no? Son un montón de cosas las que un niño necesita y que en su mayoría, cuando no son atendidas a tiempo o de manera prolongada, como digo, es que se pueden generar ciertas heridas que tenemos todos. Todos nosotros tenemos una herida, todos nosotros tenemos unos cuidadores que pueden haber sido nuestros padres o nuestros tutores o nuestros abuelos o quienes hayan sido, que tenemos que partir del principio que son personas y que como personas tienen una personalidad y que toda personalidad tiene una limitante. Entonces, solamente para como encuadrar un poco eso, ¿no? Entonces, ¿qué son las heridas emocionales? Yo diría, o lo que viene a mi mente es, son las heridas que surgen cuando una necesidad natural del niño o de la niña no es cubierta o no es mirada o no es atendida, ¿no? Eh, Usualmente por quien está al cargo, ¿no? Ujú. Y esto, como tú bien dices, puede ser papá, mamá, hermanos, tíos, ¿no? Y ahí recalco una vez más, no busquemos culpables, sino es un poco más para mirarnos a nosotros, ¿no? Y estas heridas finalmente, como cualquier herida física, se quedan, o sea, no es que se curan en la infancia y ya, bueno, queda como un mal recuerdo, sino que al no ser atendidas quedan abiertas, porque a diferencia de una herida física, que tú puedes ver que algo está pasando y puedes actuar frente a eso, ¿no? Y eventualmente se cierra con el tiempo porque las células, porque no sé qué, las cosas pasan y la herida cierra y bueno, como una cicatriz o no está. Las heridas emocionales a veces terminan, no sé, quedándose abiertas porque se suman experiencias que no permiten que se cierren. Y a la larga uno mismo, ya lo veremos después, también hace que lamentablemente la herida no se pueda cerrar. Pero ahí también viene la pregunta de, ¿por qué en la infancia? O sea, ¿qué pasa en la infancia? ¿Qué nos hace tan vulnerables en la infancia que hace que esta herida no se cierre? Como en la adultez, que sí nos puede pasar algo, aprendemos a lidiar con ello más rápido. De hecho, en algún momento, si nosotros tenemos una experiencia de niños, exactamente igual como de adultos, no sé, nos robaron o hemos sufrido algún tipo de abuso físico o algún otro, es muy diferente que lo sufra de niño que lo pase de adulto, ¿no? Pero entonces, tú que conoces un poco más acerca o manejas mejor los conceptos neuropsicológicos, ¿qué es lo que pasa en la infancia que nos hace tan vulnerables? Ujú. Viene a mi mente justo lo que tú decías sobre los mamíferos, ¿no? Y somos la única especie que necesita de alguien para sobrevivir. Todas las demás especies, incluso los mamíferos, si bien obviamente necesitan a su madre para amamantar y todo lo demás, nacen con ciertos recursos, como tú dices, reflejos que los acercan a la mamá, que les permiten moverse o desplazarse, y que tienen algunos recursos, ¿no? Desde que son innatos, inherentes a su especie. Pero nuestra especie no los tiene. Y al no tener esos recursos, entonces nosotros tenemos un cerebro muy, muy incipiente. ¿Cómo se desarrolla el cerebro? No solo se desarrolla por la mera biología del paso del tiempo y entonces todos los cerebros serían igualitos, ¿no? Todos los niños de 5 meses tendrían el mismo cerebro, los niños de 1 año tendrían el mismo cerebro. Y como sabemos, eso no es así. Entonces, la neurociencia se hace la pregunta del millón, ¿no? Como, oye, ¿por qué entonces no todos los cerebros son iguales? Y la gran respuesta viene a decirnos, porque el cerebro se desarrolla en relaciones. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿no? El cerebro de los humanos genera conexiones más fuertes y tal cuando se relaciona con su entorno. Sobre todo con su entorno más primario, ¿no? Su entorno más cercano. Y en esa interacción es que algunas conexiones se fortalecen, algunas áreas del cerebro se desarrollan de manera mucho más fuerte, ¿no? Hay un área más emocional, hay un área más lógica, hay un área más de procesos, y dependiendo de las experiencias que cada uno de nosotros hemos tenido de niños o de bebitos y en nuestro desarrollo, es que estas áreas se han reforzado o no,
y eso nos ayuda a entender nuestra personalidad, por qué somos como pensamos, y etcétera, 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 ¿no? Pero volviendo un poco a lo que conversábamos hace un ratito, ¿por qué en la infancia y por qué es tan importante la infancia? Justamente porque en la infancia es donde estas relaciones marcan la pauta. Literalmente, Exacto. las relaciones van a marcar el ritmo del tango que se va a bailar, no para siempre, pero sí es un ritmo que va a estar como presente a lo largo de mucho tiempo y se va a ir moldeando con todas las distintas experiencias relacionales que tenemos todos, ¿no? Claro, o al menos esto de va a marcar ¿cómo dijiste? El paso del tango, El ritmo el del ritmo tango. del tango, hasta que yo pueda darme cuenta que por ahí no lo estoy baleando como yo quisiera, Tal ¿no? cual. Entonces, pero como para eso falta mucho, o sea, un niñito no puede, una niña no puede darse cuenta de eso, ahí es cuando empiezan a generarse las heridas, y por eso es que es importante hablar de ello, para poder nosotros también mirar a esto que se conoce como nuestro niño herido, nuestro niño interno, que puede haber estado herido, porque todos tenemos heriditas, algunas más grandes, otras más chiquitas, como mencionabas, pero ver si necesita algo, si necesita una curita, si necesita algo más grande, o si necesita ya, ¿no? Sí, pues una atención un poco más urgente. Eh, y justamente ya habiendo entendido como por qué se generan y qué es lo que pasa en la infancia, también vamos un poco ya, yo entiendo la teoría, sí, sé que el cerebro y todas esas cosas que dices que obviamente son, o sea, las entiendo, las entendemos bajo la teoría neuropsicológica, pero ya en la experiencia, ¿qué pasa? O sea, la pregunta me nace, ¿no? ¿Qué se entiende o qué experiencia se entiende como parte de o algo que podría provocar una herida en la infancia, ¿no? ¿Qué experiencias originan una herida de la infancia? Que están relacionadas con esto que hemos hablado, ¿no? Contacto con los demás, cuidadores, necesidades básicas. Y pongo primero en la mesa esto que me salta primero en la mente, que es cómo algunos cuidadores, con o sin intención, eso no lo sabemos y no es importante necesariamente ahora saberlo, que han sido negligentes con los niños, niñas, niñas, ¿no? Por ejemplo, esto que a veces pasa, que ay, a veces uno lo hace sin mala intención, pero tan simple como contar un secreto y que el papá, mamá, hermano, el cuidador principal se lo diga a alguien más. ¿Pero por qué? Y el niño es como, ¿pero por qué le dijiste? No, pero es una tontería. No es algo chiquito. Ay, pero ¿por qué te molestas? Minimizar, humillar, burlar. O sea, si empezamos con estas cosas, no voy a decir que son chiquitas, pero que sí son como estas que Cotidianas. aparentemente, sí, claro, cotidianas, ¿no? Que aparentemente no son inocuas, no generan daño a nadie. Oye, es un niño, me dijo que le gustaba a su amiguita, pero, ay, a todos los niños les pasa, ¿no? Ya, pero esto para el niño sí puede generar una herida porque ya me estás diciendo que yo no puedo confiar en ti. Y la confianza es una necesidad básica. No solamente hablamos del cariño y la atención y curar las heridas cuando se cayó, no, estamos hablando de algo que sostiene, ¿no? Entonces, ahí el niño va entendiendo que si yo digo, uno, lo que voy a decir no va a tener un espacio seguro, ¿no? No va a estar en un espacio bien cuidado. Y dos, que además no importa si se dice, porque te estoy minimizando, porque lo que tú estás sintiendo, ay, es una cosa de niños, o sea, porque soy niño, mi emoción no es válida, ¿no? Y así, como uno empieza a ser un poco negligente, como digo, sin querer, porque lo ve como un juego, pero ahí hay necesidades que es importante validar. Tal cual, creo que has dicho la palabra justa ahorita, la invalidación emocional, ¿no? ¿Cuántas heridas también genera eso de no solamente que se rían de mí, sino que no tomen en cuenta lo que yo digo, no respeten, por ejemplo, lo del secreto, o quiero jugar esto contigo y sea como, ay, que vamos a estar jugando eso, ¿no? O sea, a veces hay comentarios tan, no sé, se deslizan con tanta facilidad que al niño le empieza a generar una sensación a nivel emocional, a nivel físico y a nivel de estructura mental también. O sea, ya va formando la idea de cómo el mundo responde cuando yo tengo un secreto que contar, cuando yo quiero jugar con algo, cuando tengo una idea que para mí me parece brillante, cuando quiero proponer algo, cuando se me ocurre algo, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo el mundo responde a.
esa puede ser otro de las heridas emocionales que existen, o de las experiencias, mejor dicho, que generan una herida emocional, ¿no? También, por ejemplo, viene a mi mente estas personas que tienen dificultad con contactar con el juego, por ejemplo, con los niños, ¿no? Estos papás que en sus propios limitantes de personalidad, otra vez, sin culpas, simplemente explorando, que en sus dificultades emocionales no juegan o no saben jugar. O es más como, no, yo te veo jugando mientras yo estoy con mi teléfono, Claro. pero no me tiro al piso contigo, no leo un cuento, no creo una historia, no agarro el títere, no voy al parque, no pateo la pelota, no me subo al camión, etcétera, etcétera, ¿no? Que no entran a la experiencia. ¿Y esto qué puede generar, no? O sea, me pongo en la mente de un niño pequeñito y quizás puede generar como la sensación de estar solo también, ¿no? En las experiencias, como no sentirse tan acompañado, ¿no? De sentir Claro. que no está la otra persona como resonando al mismo nivel de lo que él puede estar resonando, así sea algo tan sencillo, digamos, como, no sé, quería, Aparentemente sencillo. aparentemente sencillo, pero estamos viendo que es bien complejo, ¿no? De quería jugar en el parque, ¿no? Y hay que tener en cuenta que los niños no son como los adultos que sabemos, y eso que a algunos adultos les cuesta, es entender cuando estamos molestos, tristes, frustrados. O sea, el niño se ríe o llora, Ujú, no hace más, ¿no? Se molesta, pero se molesta llorando también, ¿no? Y bota las cosas y qué sé yo, o sea, tiene, digamos, estas tres cosas, esos tres como colores básicos, ¿no? ujú, Esas tres manifestaciones. Entonces, ahí también la manera de defenderse como niño es importante tomarla en cuenta, porque es como, pero ¿por qué lloras todo el día? ¿No? Pero qué, o sea, esa también es como una negligencia, pero hace que el niño siga como escondiéndose. Y a veces ujú, ha pasado que yo he conversado con personas con las que trabajo y me dicen, pero no sé por qué yo hacía eso, o sea, no sé por qué me reía si me dolía, ¿no? ujú, Claro, ujú, porque obviamente de niño uno tiene que seguir, ¿no? Y ahí justamente viene la importancia de no juzgarnos, o por qué me quedé callado si me dolía tanto. Ya, es que de niños tampoco sabemos muy bien cómo hacer. Recordemos que es un niño que recién está aprendiendo, ¿no? Entonces, esto lamentablemente también hace que se mantenga la conducta que genera la herida, porque el niño no es capaz, un niño de 10 8 años no es capaz de comunicar esto que estás diciendo me está afectando la autoestima, porque no es capaz de hacerlo. Entonces, el adulto también, ahí volviendo un poco a lo de la negligencia como tú dices, esto de las necesidades, eh, no lo puede observar, no lo puede ver. Y es algo que se produce además en un periodo largo, ¿no? ujú. Porque no es que pasa una vez, que ya, o sea, en realidad, que pase una vez ya es doloroso, pero que pase todo el tiempo, lo de la confianza, lo de esto que no satisfacer necesidades básicas como el juego, como la creatividad, ¿no? Es complicado, ¿no? Y sí tiene que ver con los estilos de personalidad. eh, y bueno, eso ya lo veremos después, como qué hacer si es que realmente mi mamá o mi papá no sabía cómo jugar conmigo. Ujú. Pero sí entender que como niños necesitamos eso, ¿no? No nos golpeemos como, ay, pero yo sabía que mi mamá era así, porque es que yo también quería jugar, pues yo la molestaba y yo sabía que ella no quería. Ya, a ver, espérate un ratito, eras un niño, querías jugar, querías divertirte, querías pasar tiempo con tu mamá, ¿no? O sea, yendo un poco a estos temas vinculares, eh, sí es importante darnos cuenta que éramos niños, ¿no? O sea, Ujú. empatizar con que somos niños y hacíamos lo que en ese momento a nosotros nos parecía mejor. Ujú. Claro, desde la teoría del apego, del vínculo, del trauma, ¿no? Es lo que diríamos justo frente a lo que tú dices es, no te juzgues porque estabas haciendo lo mejor que tenías a tu alcance para hacer. Estabas sobreviviendo, Ujú. punto. Obviamente ahorita de grande miramos atrás y decimos, ah, pero hubiera dicho, hubiera gritado, hubiera actuado, hubiera Claro. respondido, me hubiera defendido, hubiera esto, hubiera el otro. Sí, pero ese conocimiento lo tienes de grande. De Ujú. niño no tenías ese menú, digamos. En tu menú de niño habían Exacto. solamente tres opciones. Hoy tu menú a los 30 años tiene 50.000 opciones, pero en Ujú. ese momento no tenías más, ¿no? Y creo que eso es una buena invitación la que haces para, otra vez, para no criticarnos, no darnos con palos, sino más bien como decir, mirar a nuestro lado herido y decirle, entiendo por qué no hiciste lo que hoy yo de grande Ujú. podría hacer. Eso lo vamos a conversar en otro capítulo Sí. igual, Ujú. pero creo que está súper bueno, ¿no? ¿Qué otras experiencias crees que pueden derivar en estas heridas emocionales? Ujú. Yo diría como, por ejemplo, también
esta, por ejemplo, no tener esta posibilidad de dialogar de lo que me pasa, ¿no? Hay personas que tienen esta, ¿cómo decirlo? Como cultura, como mirada de lo que duele no se habla, ¿no? De las emociones no se Claro. cuentan, porque si las hablas van a seguir existiendo y se hacen eternas y etcétera. Y, ok, pero esto también tiene una consecuencia. No estamos hablando de la intención, no, pero sí tiene un impacto en quien lo está recibiendo, en este caso el niño, niña, ¿no? De, oye, y esto que siento no tiene un lugar, ¿no? Esto que siento no lo puedo dialogar, no lo puedo discutir, no puedo reflexionar sobre esto, no encuentro dónde depositarlo. Y cuando un niño siente y no encuentra un depositario, no encuentra un recipiente, vamos a decir así, se Claro. lo queda. ¿Y qué hace con eso? Con sus propios recursos tan incipientes, tan primitivos, ¿no? Básicos, sí. Básicos, hace lo mejor que puede. Y ahí es donde hay personas que callan lo que sienten, hay personas que reprimen lo que sienten, hay personas que, en fin, eso lo vamos a conversar en el próximo capítulo, cuando hablemos de cómo estas heridas se manifiestan ahora que ya somos adultos, ¿no? Ahora que ya estamos grandes todos. Claro. Pero en algún momento, ese tipo de experiencias de padres un poco más rígidos, un poco menos dialogantes, que no le dan un lugar a, oye, por qué estás triste? Oye, te acompaño mientras estás triste, ¿no? Puede derivar un poco en este tipo de herida también. También acompañar mientras estás feliz o mientras estás molesto, ojo, porque Ujú, hay niños que se también. molestan, pero no te molestes, pero ya, Ujú, o sea, no, el niño puede, hay personas que se pueden reír porque el niño dice, ay, quiero estar un ratito solo, ay, qué conducta de adulto, ¿qué vas a querer estar solo tú? El niño quiere estar solo, no quiere, ujú, si para él estar solo es sentarse al lado de en la silla, perdón, del almuerzo, sin conversar con nadie, entonces respetemos ese espacio también, ¿no? Y eso es algo que también termina generando una herida. Y para pasar algo también un poco quizá, no sé si más fuerte, pero sí igual de importante, ujú, eh, en temas, por ejemplo, que sí son, creo, más obvios y qué bueno que están siendo más conversados en temas de abusos. ujú, Abusos de todo sentido, ¿no? Abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, ¿no? Eh, que no solamente pasa a ser esto de no estoy satisfaciendo tus necesidades, sino que además estoy agrediéndolas, haciéndote sentir mal. O sea, ya no es como, y esta invalidación de, ¿no? Que decía hace un rato, pero esa cosita te preocupa si no eres un idiota, ujú, no vales, ¿no? Estas frases tan duras que los padres dicen con cólera que eres igual a tu mamá, eres igual a tu papá, eres igualita a tu hermano, ¿no? O eres igualito a tu tío, ¿no? Estas cosas, o sea, primero, el niño, ¿con qué se está quedando? O sea, con que es malo, pero ¿qué hizo mi papá? ¿Qué hizo mi mamá? Y uno de niño no lo entiende. Violencia sexual, que ¿para qué voy a dar mayor explicación? ¿No? Pero también ha pasado que hay personas que en algún momento he conversado con alguien que me dijo, en realidad pasó por un episodio de abuso y me dijo, pero en realidad lo que a mí me duele no solamente, no es el abuso en sí, porque sí, obviamente lo trabajo y es algo que entiendo, que no fue mi culpa, ¿no? Pero lo que más me duele es que mi mamá o mi papá no haya estado ahí para cuidar, ¿no? Y ahí es cuando también se toma en juego o se pone enfrente el rol del cuidador. Como tú dijiste en un inicio, va a pasar que vamos a tener heridas, tenemos heridas físicas, es normal que un niño se caiga y se raspe, es normal que un niño llore, o sea, es normal que un niño la pase mal, porque la va a pasar mal, es un ser humano y sí, no va a ocurrir. Pero hasta qué punto el padre está ahí y sostiene, contiene, apoya. Un abuso es muy fuerte, entonces tampoco es algo que se pueda trabajar de la noche a la mañana, pero qué importante es para un niño que alguien le diga, oye, estoy acá, ¿no? ujú. No sé qué pasó o lo que sea que haya pasado, aquí estoy, te voy a cuidar, te voy a proteger. Y hay niños que, sea por fuera que haya sido, eh, ya sea como sea, no han tenido este apoyo y al contrario, han pasado episodios de se pelean los padres por algo que ocurrió, ¿no? O sea, o sea, quiero agregarle esto, ¿no? Como para ir englobando todo, esto de las heridas emocionales también cumple, o sea, el check de alguien que no estuvo ahí también para sostener lo que vino después de la herida.
¿no? En qué Tal momento cual. nosotros hemos también ido necesitando algo y no ha habido alguien que te diga, sí, todo, no sé, no sé qué pasó, no sé por qué pasó, pero aquí estoy y te voy a sostener, ¿no? Eso es tan importante y no tenerlo hace que la herida, que ya de por sí es dolorosa, sea aún más grande. Entonces, Sí, exacto. No, me dejaste con la piel de gallina cuando decías esa frase porque en algún momento vi un documental de una, se llama Gabor Maté, es una persona que ha estudiado el trauma desde sus lados más duros y mucho más crudos, y él mirando la cámara en un momento dice algo así como, el dolor no es el evento en sí, sino haber estado solo durante y después. Y eso es lo que genera como el trauma, ¿no? El trauma más complejo, el trauma es justamente, se gesta en no solamente en lo que me pasó, que por supuesto es doloroso, feo, etcétera, claro. sino el no haber tenido con quién contar o el que este tema se haya enterrado en ya lo dijimos, entonces ya se resolvió, ya llamamos a tal persona, ya le grité, entonces ya, listo, se acabó. Nunca más hablamos de esto, ¿no? Por ejemplo, he Claro, tenido personas en consulta que han abierto este tema desde ese lado, ¿no? Como un, claro. mucho más que el evento, me dolió que se enterró y se enterró para siempre. Y nunca más lo pude hablar, nunca más lo pude llorar, nunca más lo pude sentir. Mm, Y para mí es como, wow, qué fuerte. importante es eso, Ujú, súper, sí, se me pone la piel de gallina, porque ujú, exactamente como tú dices, no es solamente el evento que en sí mismo es doloroso, sino otra vez volvemos al vínculo, ¿no? El no haber contado, el no haber podido contar con alguien oportunamente, sea un cuidador o sea una persona significativa para uno, ¿no? En ujú. donde, otra vez, en donde que nos sirva de continente. No nos va a resolver, no nos va a reparar, Exacto. no, pero nos va a acompañar, nos va a escuchar o nos va a mirar a los ojos y va a llorar con nosotros. Y eso es tan significativo para lo que viene después, para cómo uno procesa esa experiencia, porque cuando lo procesas con un otro que te ayude a mirarla, como de alguna forma adquiere otro sentido, versus cuando lo Claro. procesas tú solo con tu propia experiencia que está muy teñida de tanto dolor, de tanta Ujú, rabia, de tanta ujú. ira, de tanta frustración, que es lo que genera el abuso, ¿no? Y quiero aprovechar, como ya para ir cerrando, es qué importante esto, ¿no? Trauma. La palabra trauma eh, que viene después de la herida en la Ujú, infancia. Porque si la herida, como otra vez volviendo a lo físico, si yo me hago una herida es una cosa, pero si me rompo el hueso es un trauma, ujú, ¿no? Y ujú. justamente de eso viene, de ahí viene la palabra para hablar acerca de que si yo tengo una herida que no ha sido vista o que ha sido muy fuerte y no ha habido nadie para sostenerla, se convierte en un trauma. Quizá en algún otro momento hablemos porque ya es como un tema mucho más fuerte y el que tendremos que hablar en algún momento, pero creo que ahí vamos dando un poco la idea de dónde nacen las heridas emocionales, perdón, las heridas, sí, pues emocionales en la infancia, y les dejamos esto un poco para que ustedes puedan irlo identificando y como les decíamos desde un inicio, y perdón si estoy como repitiéndolo, pero sí es importante decir que no hay que buscar culpables y también que no hay que sacar conclusiones rápidas porque como hay mucho de qué hablar y vamos a sacar otro episodio para poder seguir comprendiendo, no saquemos conclusiones tan rápidas acerca de, ay, por eso soy así que mal, o ya no voy a hacer esto con mis hijos si es que nos están escuchando padres de familia, porque a veces en el proceso de querer cuidar nuestro niño interior, protegemos a otros niños que no tienen esa herida. Entonces, eso Ujú. ya como lo dejamos como un adelanto, pero sí dejamos este episodio para que ustedes puedan identificar primero qué heridas emocionales han ocurrido, qué fue lo que pasó, e ir viendo qué fue lo que yo necesité para que después vayamos viendo qué hacemos con esto, ¿no? Pero siempre, por favor, con mucha amabilidad, porque estos temas son muy fuertes y pueden abrir muchas cosas, y lo que menos queremos es que la herida se pueda abrir más, ¿no? En momentos Ujú. en donde no, eh, quizá a veces uno no lo puede sostener. Sí, tal cual, tal cual. Y precisamente desde ahí queremos como cerrar diciendo que la intención es poner en palabras para que precisamente no se siga viviendo en silencio, porque todo Sí, lo que se vive en silencio y en soledad se carcome por adentro.
Y nuestra intención es eso, invitarlos a ustedes a que se sienten, lo escriban, lo lloren, lo vivan, lo hablen, busquen a una persona de la confianza y digan, oye, he escuchado esto y me ha removido esto y quiero conversarlo. Sáquenlo en un entorno seguro, háblenlo, pónganlo en palabras. Empecemos por ahí. Como bien dice Sumi, no vamos a concluir cosas ahorita, cerrar, determinar, pero sí exploremos, entremos a un bosque de nosotros mismos, pero no entremos solos, busquemos a alguien, busquemos una linterna y empecemos a caminar, a ver qué encontramos, a ver qué, con qué nos topamos, quiénes han sido nuestros cuidadores, cómo han sido ellos con nosotros, qué experiencias han acompañado nuestra vida. Ah, vamos entendiéndonos desde esta mirada curiosa, amable, sensible y respetuosa para lo que viene, porque lo que viene es cómo ha marcado esto en nuestra vida adulta, ¿no? Hacia eso nos vamos a encaminar la próxima vez. Y como siempre, en verdad, gracias Umi por la perspectiva, por la mirada, por el espacio y a todos por estar, por escucharnos. En verdad, muchas Sí, gracias. gracias a ti por tus frases tan precisas que a veces me hacen hacerme pasita. Y bueno, gracias a todos por estar del otro lado. Espero que puedan continuar con esta serie de 3 capítulos para, como decimos, no sacar conclusiones todavía. Así que ya nos veremos en el siguiente episodio y muchas gracias por escucharnos. Abracen a sus niños interiores, abrácense ustedes y desde aquí les mandamos un abrazote roto y descosido. Así es, un abrazo grandote. Muchísimas gracias a todos. Cuídense un montón. Chau, chau. Chao.